que venga para acá, pues todos. Ya sabes. Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy, Dani, con la doctora Elizabeth Amaya, y vamos a platicar de los anticonceptivos. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien lo mencionábamos al principio y es un tema en general que me gusta mucho porque siento que a raíz de cómo hemos estado creciendo en las generaciones, ahora ya no se habla en voz bajita de los métodos anticonceptivos. Así es, y Ya eso se es habla. bueno, Ajá. y eso es bueno, fíjate que afortunadamente yo creo que ya es algo un poquito más abierto en el que propiamente las mamás van y me llevan, o sea, las pacientes mías ya van y me llevan a sus hijas. ¿Sabes qué, doctora? Necesito que le expliques un método anticonceptivo. Y de antemano saber que el método anticonceptivo pues Es termina mejor siendo, sí, y termina siendo pues evitar un embarazo no planeado, pero también es importante hablar sobre lo que son las infecciones de enfermedades de transmisión Fíjate que yo es lo que sexual. hablo con mis hijos, exactamente. Tal vez, mira, si andas muy de novia y quieres mucho, lo de menos sea un embarazo. Exacto. Pero las infecciones fuertes, las cosas serias, pues ahí sí también hay que ponerlo sobre la mesa, porque eso es lo más común, pues incluso el Así virus es. del papiloma, que es cáncer, pues, o sea. Eso es, yo creo que es lo fundamental, o sea, Ajá. yo creo que hacer mucha conciencia de una sexualidad plena, pero una sexualidad con responsabilidad, que yo creo que Ok. al final de cuentas es lo más importante. Entonces, aquí pues sabiendo los anticonceptivos no solamente son las hormonales, no solamente es la pastilla o la inyección el que podemos ofrecerle. Pueden ser anticonceptivos naturales, que lo que normalmente son aquellas pacientes que por religión, que por cuestiones propias dicen yo no me quiero tomar ningún anticonceptivo O no te hormonal o no me cae. caen y simplemente quiero buscar un anticonceptivo el que pueda ser ideal para mí. Ok. Que al final de cuentas esa es la clave, buscar un anticonceptivo idóneo y adecuado para cada paciente. Ok. Entonces, en la cuestión del natural, pues está lo que es el método del ritmo, la temperatura basal que tomamos al momento de levantarnos. Como que sí, pero pues no, ¿verdad? Entonces Ajá. el coito interrumpido, que son anticonceptivos que necesitamos tener mucha educación para estarlos tomando como para que puedan ser efectivos, porque pues a final de cuentas son del 40-50% de efectividad, ¿no? A ver, Dani, Pero pregunta. Porque además de esos, obviamente existen muchos anticonceptivos, pero cada uno es diferente para cada mujer. Exacto. Porque luego tenemos el de, es que a mí me va de maravilla, y es que a mí, y siempre es el que nos digan, el que voy a tomar el que le ayudó, el que le sirvió a mi amiga, el que le sirvió a mi Sí. tía, el que esa es la peor Uy, no. información, la Esa de es la las peor. amigas. Pero Así es. muchas veces es la que nosotros La que creemos que sigues. es la más fiable, ¿no? Ajá. Así es, sí, o sea, porque a veces me llegan a consulta, doctor, es que lo que pasa es que quería un método de planificación y a mi amiga le recetaron pero la verdad me siento fatal. Pues sí, o sea, pues que, como vuelvo a repetir, el anticonceptivo debe ser el idóneo para cada paciente, ¿no? Claro. Bueno, a ver, recomiéndanos. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahora? ¿Qué novedades hay? Bueno, pues yo regularmente, yo siempre les comento a las pacientes que el método de base, como es la pastilla anticonceptiva, la píldora, ahorita sigue siendo todavía la más eficiente. Pero no te da cáncer, no te da varices, todo eso es Tiene mucho que engordo. tiene mucho que ver el entorno. ¿Qué factores son los que tiene cada paciente para poder nosotros escoger un método adecuado? Si nosotros tenemos una paciente que es gordita, que tiene un índice de masa corporal elevado, que tiene factores de riesgo, que tiene factores metabólicos, a lo mejor una píldora no va a ser la adecuada para ella. Ah, ¿Sí? ok. Entonces, por eso la variación. Entonces, tendríamos que hacer un historial adecuado a cada paciente, ver sus factores de riesgo, que tengan o no tengan un antecedente de cáncer en la familia, como para nosotros poder plantear un método adecuado. Ok. Entonces, ahorita lo que son lo nuevo o reciente, pues el anillo vaginal, el implante, el dispositivo, tenemos dispositivos que son dispositivos hormonales y no hormonales, que actúan de manera diferente y que de alguna manera, por si en el caso de un dispositivo endoceptivo hormonal, la ventaja que tiene es que son pacientes que dejan de menstruar. Entonces hay pacientes que a esas pacientes dicen qué cómodo él no está arreglando. Pero a mí todo eso se me hace muy antinatural. Pues a es mí. que ahí es el tipo de pacientes a las cuales podemos ir dirigidas, porque por decir, explicarles que si nosotros manejamos un anticonceptivo o un endoceptivo, como es un dispositivo hormonal, o un implante, el tipo de componente que tiene es progesterona. Entonces, al estar manejando progesterona Es en nuestro como cuerpo, una
aplana completamente el endometrio, entonces eso permite que la regla no venga. No significa que se va a quedar ahí o que nos va a hacer, que se va a acumular o que se va a acumular. No, simplemente no se forma. Entonces, al no formarse, pues eso va a permitir que la paciente no menstrue. Y eso en algunas pacientes se puede llegar a presentar. Otras pacientes pueden tener sus ciclos a lo mejor en escasa cantidad, pero lo siguen teniendo normales. Y Aquí sigue un también siento método que viene cómodo. otro tipo de duda o incertidumbre que de repente se genera a raíz de los anticonceptivos que son de hormonales. Ajá. Es si lo tomas por mucho tiempo y luego dices que ya no vas a poder tener hijos. No, Ándale, eso Esa sí. es una, de Ajá. no, es Hasta que en no mis tomes tiempos esto. existía Ajá. eso. Pues todavía, Sí, se sigue sí, mencionando. se sigue en el mencionando. cual- Y No, esa es es que la- no los uses ese es más de un año porque Luego no te vas a quedar- poder encargar, mijita. Esa es Ajá. la de las principales así como que mitos que se tiene. Un anticonceptivo no te va a causar infertilidad. O sea, definitivamente Ya si lo la traes persona ahí. trae un problema de infertilidad, lo traía desde antes. Que fue una coincidencia el que hayas usado un anticonceptivo y que por cuestiones no estés, o sea, no puedas procrear, esa es otra cosa, ¿no? Pero realmente el anticonceptivo, al contrario, el anticonceptivo lo que hace es mantener en reposo el ovario, que cuando lo queramos necesitar va a funcionar mejor. Al O 100. sea, al 100. Oye, y con el preservativo, que es lo que usan muchos jóvenes, Ajá. ¿no? ¿Qué tanto porcentaje de certeza de que no vas a estar embarazada? Pues es que lo que pasa es que también depende mucho de cómo lo utilicen. Regularmente es importante porque hay veces que jóvenes traen el preservativo en la Siempre, cartera de muchos años y se les... pues ya, pues o sea, ya. puede... o sea, ajá, el simplemente cómo abrir el preservativo porque quieren abriéndolo con la boca, Con los dientes. Entonces, todo ese tipo de situaciones pues va a mermar un poco en la cuestión de la efectividad del Y la anticonceptivo. efectividad así, Al máximo, todo bien así. Todo bien así, pues un 70%. Hijo, O sea, un 70-80%, ¿no? es cierto que hay mujeres que son muy fértiles. Sí. Hay pacientes que pueden llegar a quedar embarazadas simplemente en el preámbulo, en la cuestión de que tuvieron un simple roce o tuvieron el coito interrumpido, o la cuestión de que dicen, no, pues es que lo que pasa es que ni siquiera hubo una penetración. Ajá. ¿Y por qué? Pues Pues ahí. Ahí. Es cierto que camina el espermatozoide y Sí, que puede sí. durar hasta 3 días. 72 Por ejemplo, horas. si yo digo, ay, pues estoy en el día 7. Ojo, Danielita, ¿eh? Estoy en el día 7. Entonces estoy en el periodo de que no puedo quedar embarazada. eso va a depender. Pero mucho. Ajá. que se guarda ahí la espermatozoide 3 días. Aquí es bien importante porque nosotros tenemos en mente de que un día 14 es nuestra ovulación, Ajá. pero no es cierto. Eso va a depender de cada paciente y cuánto tengan sus periodos de menstruación. Si nosotros tenemos un periodo de menstruación de 32 días, estamos hablando que un día 18 es la ovulación. 3 días antes y 3 días después se considera que sea la semana fértil. Entonces, realmente a veces es un día 15 hasta un día 21 el que puede llegar a haber fertilidad. No, pues ya. O Perdí sea, la ajá, cuenta. exacto. Entonces, y el óvulo dura 24 horas y el espermatozoide dura 72 horas. Que entonces quiere decir que tenemos esa semana en la cual puede llegar a haber un embarazo. Lo mismo sucede, por decir, cuando tenemos pacientes que tienen periodos cortitos de 21 días. Ok, si nosotros le quitamos a esos 21 días 14, estamos hablando que un día 7 es la ovulación. O sea que inmediatamente después de que tenga la Al regla, otro viernes puede ya. ovular. Entonces, esa es la Ay, Cada situación. persona varía por completo. Ajá, entonces la cierto que hay situación gente para que buscarlo. ovula dos dos veces. veces. Yo lo he oído, pero no. La cuestión es de que si tiene periodos cortos, puede ser que tenga una menstruación al inicio del ciclo y a final del ciclo. Entonces cuando dicen es que está Ah. ovulando 2 veces, pero realmente no es así, sino simplemente sus Ah, es ciclos muy son más corto. cortos. Ajá. Ok. También hay otra cuestión, y siento Pues que qué no me miedo. dejarán mentir, que, por ejemplo, cuando se ponen dispositivos como el DIU, que de repente el bebé sale con el DIU en la mano, o que a veces hay fotografías que vemos y... En la Ajá. cabeza. ¿Ahí qué sucede? Lo que pasa es que ahí tiene mucho que ver en el momento en el que se instaló el dispositivo. Ajá. Si el dispositivo se instaló cuando fue inmediatamente posparto, muy seguramente o va a quedar mal colocado o se va a salir y no nos vamos a dar cuenta. Ah, porque está muy grande. Porque está muy todo grande, el entonces al útero. involucionar el Ok. útero, pues lógicamente es donde Sí. se puede mal colocar el dispositivo. Por eso Ok. es lo ideal colocar un dispositivo un mes después o a los 40 días después de haber tenido su parto o su cesárea, o simplemente como es la cuestión, no en el inter del parto, ¿no? Ok. Y también una de las cosas, ¿el ejercicio puede mover el DIU? No,
No, o sea, a menos... ¿Andar a caballo? Tampoco. ¿Equitación? Tampoco, Nada. no, nada de eso porque está completamente dentro de útero. Ok. Que puede llegar a tener molestias, puede llegar a sentir incomodidad la cólico. pareja en cuestión del momento de las relaciones, siempre y cuando pues en ocasiones se puedan quedar los Sí. hilos muy largos y que eso pueda estar ocasionándole la incomodidad, pero realmente no debe de ocasionar ninguna molestia. Y todo esto que trajiste aquí, que nos vas a explicar, a ver, doctor. Bueno, pues aquí viene más que todo lo que son los más comunes que utilizamos, como son las pastillas, los parches, el anillo vaginal, los inyectables, el dispositivo y el implante. ¿Ok? Aquí más que todo es la situación de cuál es el promedio de costo que nos puede llegar a tener el uso de un anticonceptivo. Si nosotros tenemos o queremos emplear un anticonceptivo que sea por más de 3 años, a lo mejor lo ideal sería utilizar los anticonceptivos que sean de más larga duración, porque a final de cuentas nos va a salir, en cuestión económica, pues nos va a salir mucho mejor. El DIU pero- es como muy bueno, ¿no? El DIU es bueno, Sí. pero volvemos a lo mismo. Yo creo que va a depender mucho buscar la paciente idónea para eso. Lo mismo sucede con el implante. El implante es bueno, pero no le vamos a poner un implante a una paciente que tenga un índice de masa corporal arriba de 30, o sea, que sea gordita. ¿Por qué? Porque ese implante se absorbe a través de grasa. Y si nosotros tenemos pues, mayor lo chupa cantidad de todo grasa, uno. no vamos a Pues, tener sí. una efectividad Claro, adecuada, es ¿no? que sí, definitivamente que sí. Entonces la pastilla ahorita es la Pues la number one, verdad que, por lo verdad estoy que viendo sí, ahí. la Ajá. pastilla yo creo que sigue siendo uno de los mejores métodos, nada más que pues el único inconveniente es de que la tengas que, o sea, tienes que tomártela diaria, ¿no? Y ahorita que lo Ajá. mencionas, la pastilla siento que ahí tiene dos vertientes. Es la pastilla que nos vamos a tomar durante todo el mes y está la pastilla después de tener relaciones que a veces la gente la tiende a confundir muchísimo. Exacto, eso precisamente es lo que estamos platicando en el programa pasado. Es bien importante comentar que la píldora, o sea, no se toma como si fuera un dulce, o sea, porque cada vez que tienen relaciones quieren tomarse un anticonceptivo como Háblame una de las posdé. consecuencias de hacer eso. Primeramente, un anticonceptivo como es la píldora del día siguiente, está indicada en cuando nosotros tenemos una alta posibilidad de que haya sido en el periodo de ovulación y se tiene que utilizar en las primeras 24 horas de haber tenido la relación sexual. Y para Si la entonces ya tomamos, está el si no la chamaco ahí. tomamos en ese entonces la píldora no va a servir de nada. Sigues embarazadísima. Sí, te puedes llegar a embarazar. Y otra de las cosas es que si nosotros estamos utilizando una píldora 2 o 3 veces al mes, simplemente lo que vamos a hacer es bloquear todo el sistema nervioso central en cuestión de la liberación hormonal y es cuando vamos a empezar a tener con periodos de amenorrea prolongados y puede llegar incluso a formar quistes, que es lo que hace que no se rompa el Qué folículo al momento de la peligroso. ovulación. Entonces, ¿cuándo sí usas esa píldora? Se utiliza de emergencia definitivamente en aquellas pacientes en las cuales haya sufrido alguna violación y que lo que Totalmente. queremos evitar es lógicamente como Sí, sea sí. un embarazo o en aquellas que ya sabemos exactamente que, oye, ¿sabes qué? Se rompió el condón, o sea, se rompió el Ajá. preservativo y la verdad ahorita no estoy yo o no quiero tener un embarazo, se puede utilizar. Una vez y ya. Una vez y no pasa nada. Ajá. Pero eso de que lo estemos utilizando, mejor utiliza un método, Mejor. Un anticonceptivo, Es acude cierto con que tu ya hay médico y con que- bajita dosis para las Sí, muchachitas. sí, ya así. hay de monodosis que les llamamos y hay dosis bajas. O sea, entonces, que Mm. también se utilizan o se emplea no solamente como un método anticonceptivo, sino se pueden utilizar en aquellas pacientes en las cuales tienen hemorragias o sangrados importantes ok. menstruales, en las cuales se quejan de dolor menstrual o dolor pélvico y que les ayuda muy bien un anticonceptivo y no simplemente con ok. el efecto anticonceptivo por Y el cual matas queremos. 2 pájaros de un Así es, tiro, porque así si es. los cólicos a veces... Oye, una última pregunta, Uriel. ¿Y las que están dando pecho y Se puede. Ya le dije, Se mira, puede. te puede salir Sí, cualquier se puede. ratito. ¿Por qué? Porque la lactancia no es un método anticonceptivo. No. Sí nos puede inhibir mucho lo que es la cuestión de la ovulación porque aumenta la prolactina y al aumentar la prolactina pues inhibe la ovulación, pero no es un método adecuado para cuidarnos. Pero o sea, tampoco pueden tomar pastillas. sí se puede. Ah, sí. Hay pastillas que se pueden utilizar durante la lactancia. Hay inyecciones cada 3 meses que se puede utilizar durante la lactancia. El dispositivo es un método muy eficaz durante la lactancia. El implante es un método que también se puede utilizar durante la lactancia. Pues ahorita voy a llegar Entonces, con hay esa muchas novedad. opciones que se pueden utilizar. Ajá. ¿Y por qué no? El hacer también la cuestión de conciencia en aquellas pacientes en las cuales ya tienen una pareja satisfecha y pues que sí. lógicamente que puedan utilizar el empleo de un anticonceptivo como es la salpingo o la salpingoclasia, pero también ¿por qué no involucrar al esposo? Sí, Claro. sí. ¿Por qué? Porque la verdad, yo creo que tenemos menos efectos secundarios el usar o el hacer una vasectomía en el hombre
Y no soy feminista, o sea, porque también... No, o sea, pero quiero es simplemente- fabuloso Sí, eso. o sea, Eso es lo mejor que Es mucho pueden. mejor que emplearlo directamente en la Así es. mujer, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. No, gracias. ¿Cómo te gracias a ti. buscamos? Estoy en Ginecor Spa, en Doctor Paliza 101B y en mis redes sociales Doctora Elizabeth Amaya y en Ginecor Spa. Perfecto, muy bien. Vamos a ir a una pausa y ahorita volvemos.